Vamos a iniciar entonces. Voy a pedir favor que alguien me pueda ayudar a leer ciertos artículos para poder tomar en consideración y adentrarnos. Hay conceptos que yo debo manejar bien para poder asesorar, para poder utilizar las tarjetas de crédito. Y que yo tengo que tener ese conocimiento para poder sacar el mejor provecho si lo he decidido hacer. Alguien dirá, licenciado, yo la verdad que he vivido bien sin tener tarjeta de crédito, todo lo puedo hago al contado, lo que tengo lo uso y lo que no tengo no lo uso, pues, y no tengo ni la menor intención. Pero como profesionales en algún momento vamos a tener que asesorar y tenemos que tener ese conocimiento jurídico. Bien, ah, vamos a ver si alguien tiene la ley a la mano. Solo ruego a Oscar si puede poner mute a su micrófono. Oscar Lechuga Rodas, por favor, si puede, muchas gracias. Si puede poner mute a su micrófono. Si el anfitrión me puede ayudar. Muy bien, gracias, Oscar. Y voy a pedir favor a alguien que me ve que tenga buena lectura y buena señal de internet. Creo que Joel o Georg, no sé cómo se pronuncia. Sí, licenciado, Yeol. Yo, muy bien. ¿Me podría ayudar a leer ciertos términos? Acá es como a crear un andamiaje para poder introducirnos en las tarjetas de crédito. ¿De acuerdo? ¿Alguien ya lo maneja? Posiblemente, pero vamos a empezar. Artículo 2 de las definiciones. Ya vemos básicamente que la literal vimos que es la tarjeta de crédito y básicamente es un documento magnético o electrónico o de cualquier otra tecnología que va a crear un compromiso o un vínculo que crea una línea de crédito como medio de pago. Entonces es una línea constante de crédito para poder obtener efectivo o de servicios. Ah, y vamos a ver que en la literal B tenemos lo que es el tarjetamiento titular, la persona beneficiada, el que va a ser como titular y va a utilizar la tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Vamos creando todos estos elementos. También puede haber un tarjetamiento adicional, que es una persona que está conexada a esa tarjeta de crédito, la utiliza también, pero no es el titular. El emisor es la persona jurídica, una entidad bancaria, también hablamos que podría ser una cooperativa. El coemisor también es otra persona que paga con la responsabilidad y vamos a ver que van a haber dos términos que debemos de tomar en consideración. En la literal F, que es operador, y la literal G, que es el afiliado. Leamos la literal F, por favor, mi estimado. Muy bien. Literal F, operador. Persona jurídica que provee los servicios relacionados con la autorización y registro de las transacciones. Administra los sistemas de autorización y de afiliación de personas o establecimientos, así como otras actividades relacionadas con las operaciones de tarjeta de crédito. Muy bien. Vamos a ver que es al sistema administrativo, básicamente. Y tenemos lo que son afiliados. ¿Quiénes son afiliados? Leamos la literal G. ¿O qué se entiende por afiliado? Literal G, afiliado. Persona individual o jurídica que proporciona bienes, servicios o dinero en efectivo, aceptando la tarjeta de crédito como instrumento de pago. Muy bien. Vamos a ver que hay comercios en los cuales están afiliados para la utilización de tarjeta de crédito y que ellos utilizan este medio de pago. Entonces, la mayoría pues ya aceptan o tienen restricciones con ciertos tipos de tarjetas de crédito. Hay otras que otorgan cierto beneficio para los afiliados y pues ahí la mayoría de empresas utilizan ciertas tarjetas de crédito y otras utilizan menos. Ahí es otra cuestión también interesante. Solo ruego a Mónica García que pueda poner su micrófono. Mónica García, muchas gracias. Puede poner Mónica García su micrófono. El siguiente concepto es de remarcar y entender. ¿Qué entendemos por fecha de corte? Literal y. Leámoslo, por favor, estimado. Muy bien. Literal I, fecha de corte. Fecha límite definida para establecer en el estado de cuenta la acumulación de transacciones y sus respectivos valores durante un periodo determinado. La fecha de corte es el inicio y la finalización de un periodo en el cual yo utilizo la línea de crédito. Y puede ser que sea en alguna manera acumulativa si tengo atrasos, pero esa fecha va a ir prácticamente ir haciendo cortes. Lo que utilicé
y a partir de ahí se me va a establecer lo que debo de pagar. Entonces es muy importante cuándo inicia y importante cuánto finaliza, pero la finalización no indica que en ese momento yo tenga que pagar. Eso es tomarlo en consideración. Y viene el siguiente concepto, importante. Primero tenemos el concepto de fecha. Partimos de lo que es la línea de crédito, que era utilizar. Ya entendimos cómo se utiliza, quién la emite, los afiliados, el operador, tarjeta viente. Entonces ya vimos, pero tenemos que ver conceptos que deben ser fundamentales para poder entender la tarjeta. Tenemos una fecha límite de pago. Leámoslo, por favor, mi estimado, literal J. Muy bien. Literal J, fecha límite de pago. Fecha máxima establecida para que el tarjetaviente efectúe al menos el pago mínimo referido a la fecha de corte. ¿Por qué? Si no realizo el pago mínimo, entonces yo ya voy a incurrir en el término jurídico mora. ¿Y qué es mora desde el punto de vista de obligaciones? Recuerden, en derecho civil está el término mora y también en materia mercantil está el término mora. La mora es un retardo o atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Yo incurro en mora y ahí hay distintos tipos de mora. La mora que es a través de requerimiento y la que es libre de requerimiento, pero prácticamente es un retardo en el cumplimiento de la obligación. Si yo incurro en mora, pues yo ya soy sancionado o tengo que cumplir con ciertos intereses. Pero aquí nos introduce, si yo pago en la fecha correspondiente o antes de la fecha límite, o sea que puedo, yo tengo a partir del corte tiempo para poder pagar. No se Pero pasa, sí, hay va que a dar hablar un con el límite monstruo. Sí, hasta ahí no no te, puedo que el pagar. monstruo agarra la El que onda. se pone con sus Solo padres. ruego los micrófonos. O, El viernes pasado pasó y Carlos estaba aquí. Rolando, ¿se puede poner en mute a su micrófono? Gracias, Hugo Rolando. Muy bien, entonces tenemos la fecha límite de pago, que si yo no pago en esa fecha ya puedo incurrir entonces sin intereses moratorios, para que podamos entender. Y tenemos el pago mínimo. Si yo no puedo pagar en totalidad, sí hay un pago mínimo, pero el pago mínimo al no pagar en totalidad me va a generar también un interés del uso del capital y que ese interés, pues, aparte que si yo de repente incurro en seguir debiendo, voy a incurrir en otras circunstancias. Leamos la literal K, mi estimado. Muy bien. Literal K, pago mínimo. Es la cuota que cubre parcialmente la amortización del capital del saldo pendiente de pago de la línea de crédito, utilizada según el plazo de financiamiento. El monto de intereses a la tasa pactada, comisiones y otros cargos convenidos que el tarjetaviente debe pagar al emisor por el uso de la línea de crédito, a más tardar en la fecha límite de pago para no incurrir en mora. Conceptos. La ley me indica si yo me paso de esa fecha de límite, ya me establece otra vez lo de la mora, pero en este pago mínimo por lo menos va a ser intereses más un porcentaje del capital. Entonces, ¿por qué hago referencia de esto? Acá estamos ya pagando interés por la utilización de dinero. O sea, me están prestando, pero yo también estoy pagando intereses. Ahora bien, va a haber una tasa de interés por mora, que eso ya es si yo ya me atraso no pagando en la fecha límite. Entonces acá empieza a generar intereses moratorios. Tengo que pagar lo prestado, tengo que pagar el interés del dinero utilizado y por, por retardarme en el pago voy a incurrir en mora. Leamos la literal L. Literal L, tasa de interés por mora. Porcentaje de interés anual, mensual o su equivalente según el periodo que se pacte en el contrato respectivo, que el emisor aplica únicamente a la suma no pagada del saldo del capital, cuando en la fecha límite de pago el tarjetaviente incumple con el pago total del crédito correspondiente a la última fecha de corte. Muy bien. Y vemos el pago de contado. O sea, yo si de repente utilizo en el periodo de la línea de crédito, porque las líneas de crédito van a tener periodos. Esos periodos ya vimos entonces que van a estar con la fecha de corte. Y terminamos una y empezamos otro periodo de línea de crédito. Si yo presto 1.000 en ese periodo y pago 1.000, pues no va a tener problema. Si yo presto 5.000 y pago 5.000, pues no hay problema. Veamos el pago a contado, cómo funciona.
no estoy excediéndome ni haciendo solo el pago mínimo. Acá es pagar lo que utilicé. Por ejemplo, si yo en el mes gasté 1.000 y pago 1.000, no hay problema. Presté 10.000, pago 10.000, no hay problema. Le damos la literal N y acá es uno de los provechos que podemos utilizar la tarjeta sin incurrir en gastos. Hay ciertos gastos que vamos a hablar, pero leámoslo por favor, mis estimados. Literal N, pago de contado. Monto indicado en el estado de cuenta a la última fecha de corte que el tarjetaviente debe pagar, a más tardar en la fecha límite de pago para no incurrir en cargos de intereses. Muy bien, para no incurrir en cargo de intereses. Esa es una forma de sí sacar provecho de las tarjetas de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Acá si yo pago al contado y puedo yo aprovechar ciertas circunstancias como lo que son beneficios de puntos, descuentos. Entonces acá sí puede ser utilizado, que hay muchos afiliados que dan ciertos beneficios en cierto tipo de tarjetas de crédito. Lo más conveniente es que utilicemos la tarjeta de crédito en algún momento como un medio de pago para poder sacar provecho. Si es un medio de pago que yo tengo ahorros, pero para darle vuelta al dinero y aprovechar de mejor forma el dinero, porque también el tener ahorros y no gastarlo todo también significa que en algún momento yo puedo tener una inversión de capital y el banco me va a retribuir con un porcentaje, lo que llamamos interés de ahorro. Entonces yo no descuido mis ahorros, utilizo la tarjeta de crédito, puedo yo darle vuelta al dinero y obtener beneficios, pero tengo que ser muy disciplinado. El problema es que yo me descontrole y empiece a gastar o por querer aparentar algo que no soy, empiece a endeudarme, me voy a meter en problemas. Y después algunos saben llevar deudas y algunos otros no sabemos llevar deudas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pago al contado, que evita el pago al contado, no incurrir, palabra clave, no incurrir en cargos de intereses, ¿de acuerdo? Y veamos que también nosotros en la línea de crédito va a tener un límite de crédito. El límite de crédito es de acuerdo a la capacidad de pago que se nos realiza el estudio, cuánto es lo que se nos da de línea de crédito, el porcentaje máximo para no sobregirar la tarjeta. Si por ello me dice, mire Josué, nosotros le damos 2.000 quetzales de línea de crédito que usted puede disponer y pues ese es su límite. Ah, veamos, me faltó algo. ¿Cómo se aplica la tasa de interés? La tasa de interés literal O, mi estimado. Muy bien, literal O, tasa de interés. Porcentaje de interés anual, mensual o su equivalente según el periodo en que se pacte en el contrato respectivo, que se aplica al saldo del capital financiado conforme lo pactado en el contrato de tarjeta de crédito, como retribución para el emisor por el uso del capital. Muy bien, y acá tengo una pequeño ejemplo de un banco. Por ejemplo, utilizan, acá la tasa es el porcentaje de interés anual, mensual o equivalente según el periodo que se pacte en el contrato respectivo, que se aplica al saldo de capital financiado conforme al pactado en el contrato de tarjeta de crédito como retribución. Pero veamos el caso. Los intereses se calcularán multiplicando el promedio de saldos diarios por la tasa anualizada de intereses por el número de días naturales que integran el ciclo correspondiente. O sea, la tasa resultante se dividirá entre 360. Hay una cuestión que también cuando yo tengo un financiamiento debo entender. El monto de interés no mensual, pues los intereses pueden ser diarios, semanales, mensuales o anuales. Si analizamos el interés anual, puede ser un porcentaje bastante alto por utilización del capital. Am, Otro término que me interesa analizar es qué es el extrafinanciamiento. Por ejemplo, si mi límite de crédito es 50.000 quetzales, que sería bastante, ¿puedo tener un extrafinanciamiento? Sí. Ese extrafinanciamiento tiene otras reglas distintas o diferentes a lo que corresponde a la tarjeta de crédito. Por decirlo así, es punto y aparte. Sí está concatenado, sí está en la misma temática, pero es distinto. Leamos la literal Q, mi estimado. Muy bien. Literal Q, extrafinanciamiento. Crédito adicional vinculado a la tarjeta de crédito, otorgado al tarjetaviente titular en condiciones y plazos que pueden ser distintos a la línea de crédito. Muy bien, las condiciones, entonces eso es lo que le decía, que está vinculada sí, pero es distinto las condiciones y la forma de pago, los intereses, todo es diferente.
Vamos a ver un poco de ejemplo para ir materializando ciertas cuestiones y irlo materializando en práctica. Por ejemplo, acá ah, tenemos una situación bastante interesante. Este es por ejemplo, un reporte, podemos decir, sí, un estado de cuenta o en cuanto a un tipo de tarjeta. Acá va a ir básicamente el número de tarjeta, lo que tiene disponible en saldo, esto es lo que le llamamos el límite del crédito. En un primer caso tenemos 76.000 quetzales, en el segundo 5.000 quetzales y hacen su equivalencia en este caso a lo que es en dólares. Vamos a ver que en la fecha de corte se utilizaron 2.207 y tiene a la fecha un saldo, porque tiene un poco de atraso, de 2.840. Eso es lo que en algún momento podría darse. Acá se estipula lo que podría ser en el pago mínimo en algún momento y el pago total. Aquí, pues si se utilizó eso, pagamos totalmente eso, no hay ningún problema. Eso es lo que deben de tomar en cuenta lo que es la fecha de corte, lo que les decía, y la fecha límite de pago. Acá se estipula fue el corte el 9 del 2 de 2024 y debe de pagar el 4 del 3 del 2024. Si él paga en este periodo, la persona no cae en algún tipo de interés ni mora. Si él hace el pago mínimo que se calcula, pues sí va a pagar intereses, va a pagar en intereses. Si lo hay personas, los bancos a veces logran cantidades porque solo se están pagando el mínimo. Pagar el mínimo es un problema porque va a ir generando intereses. Y tenemos también que está vinculado acá un extrafinanciamiento. En este caso es de 120.000 quetzales, en el caso porque la cuota es menor es de 16.500. Acá pueden ser puntos que se le agreguen o beneficios utilizando la tarjeta de crédito. Es importante que nosotros tengamos en mente, si utilizamos la tarjeta de crédito, lo que es la fecha de corte y lo que es la fecha de pago. Eso siempre es importante porque después nos podemos meter en problemas aunque tengamos el dinero. ¿De acuerdo? Me interesa entonces conceptos que van a tomar en consideración. Capacidad de pago. La capacidad de pago está regulada en el artículo 6 del mismo cuerpo normativo y vamos a ver que se fundamentan los ingresos que pueda generar o percibir el tarjetaviente. Deben ser relativos a esa capacidad de pago. El problema es que de repente la misma capacidad de pago va a garantizar distintas tarjetas de crédito que yo estoy utilizando. Entonces ahí va a haber una situación que debemos de analizar. Artículo 6, mi estimado, ayúdeme con el artículo 6. Vamos a ir resaltando ciertas palabras clave. Muy bien. Artículo 6. Evaluación de la capacidad de pago. El emisor, previo a conceder la línea de crédito y extrafinanciamiento o modificar el límite de una línea de crédito, debe cerciorarse que el solicitante, el fiador, si lo hubiere, o el tarjetaviente, según corresponda, tengan la capacidad de atender el pago oportuno de sus obligaciones dentro del plazo de los referidos financiamientos. Cuando el emisor identifique durante la vigencia del financiamiento que el tarjetaviente no se encuentra en la capacidad de atender el pago oportuno, debe informar al tarjetaviente que puede solicitar un convenio de pago. Muy bien. Palabra clave, solicitar convenio de pago. El convenio de pago nosotros lo podemos solicitar. Subrayen palabra clave, solicitar convenio de pago. Y ahí vamos a ver una forma en la cual va a darnos el camino para más adelante poder acudir ante otro ente, pero dejen subrayado. Y el concepto de extrafinanciamiento, artículo 10. Vamos a ir concatenando todo esto. Artículo 10. Por favor, mi estimado. Licenciado, perdone, ¿me puede repetir? Artículo 10 de la ley. Muy bien. Artículo 10. Extrafinanciamiento. Los extrafinanciamientos que conceda el emisor conforme el contrato correspondiente se considerarán créditos adicionales vinculados a la tarjeta de crédito, los cuales pueden otorgarse al tarjetaviente titular en condiciones y plazos distintos a la línea de crédito. Dichos extrafinanciamientos deberán otorgarse de conformidad con la capacidad de pago establecida en la presente ley.
La aceptación de los extrafinanciamientos por el tarjetaviente debe ser comprobable por cualquier medio y el emisor debe ponerla a disposición del tarjetaviente. Muy bien. Un poco para que entendamos, yo sé que tal vez un contador o un financista me va a corregir, pero básicamente el extrafinanciamiento utiliza un tipo de tasa flat o plana o de interés simple, donde se utiliza básicamente un interés simple en el cual se multiplica el plazo por el monto y o se obtiene cuotas, en el cual se le agregan intereses para que puedan ustedes entender básicamente. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque los extrafinanciamientos a veces pueden tender a tener un interés mucho más elevado. Eso solo es un comentario que deben de analizar previamente a recibir un crédito. Analicen el interés mensual y el interés anual que vaya a generar el crédito. Estos tienen que tener mucho cuidado. Y pregunte muchas veces, dice, mire, el interés mensual es tanto, pero ¿y el interés mensual cuánto es? Porque eso nos puede llegar a perjudicar y hay que ver bien todo lo que obtenemos. Muy bien. Veamos un poco el convenio de pago, porque esto sí nos va a servir y es lo que vamos a asesorar en la notaría o en la oficina. Artículo 11, por favor, mi estimado. Muy bien. Artículo 11. Convenio de pago. El emisor deberá celebrar convenio de pago cuando respecto del tarjetaviente, literal A, el emisor identifique durante la vigencia del financiamiento que el tarjetaviente no se encuentra en la capacidad de atender dos o más pagos oportunos o que la deuda contraída ha arribado al 150% del límite de crédito que se le tiene autorizado. En el presente caso, el emisor haciendo uso de todos los medios que posea a su alcance, de lo cual deberá quedar constancia, informará al tarjetaviente que puede solicitar un convenio de pago, el cual queda obligado el emisor a celebrar cuando el tarjetaviente manifieste su interés en celebrarlo. Pausa, Literal. pausa. Esto es importantísimo. Si, por ejemplo, si mi línea de crédito es 10.000, pero yo ya llevo más de 15.000 quetzales, pues ahí ya tiene que darse. Pero debo solicitar el convenio de pago y el convenio de pago está obligado, palabras claves, a queda obligado el emisor a celebrar cuando el tarjetamiento manifieste su interés en celebrarlo. Entonces, yo tengo el interés de pagar, pero te voy a hacer un convenio de pago. Entonces, ahí vemos la situación que se puede dar, pero está obligado a celebrar un convenio de pago. Cosa que antes no, mire, usted me paga esto y si no me lo paga, bueno, y si no, pues no. O a veces abusos como lo que se daba es que, es que me depositan en la cuenta bancaria donde tengo la tarjeta de crédito y ya no, lo que nos depositan la cantidad queda inutilizada, un abuso muy fuerte. Veamos el último párrafo, vamos hasta el último, no, en los supuestos anteriores, solo veamos ese apartado, mi estimado. Muy bien. En los supuestos anteriores, el emisor deberá celebrar el convenio de pago de común acuerdo con el tarjetaviente dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud, bajo condiciones razonables que el tarjetaviente pueda atender. Muy bien, bajo condiciones que razonables, palabra clave, subrayen, porque esto nos va a servir. Por ejemplo, si yo tengo varios créditos y no puedo cumplir con todos, y yo tengo un salario de 20.000, 10.000 quetzales o 3.000 quetzales y me piden un monto de 4.000, yo no puedo cumplir con eso si tengo varias deudas, si tengo un embargo por alimentos, o sea, estoy mal económicamente, pero quiero pagar, quiero salir, me va a llevar años, pero quiero salir. Palabras claves que nos van a servir acá, bajo condiciones razonables. Y 30 días bajo condiciones que razonables. Esa palabrita nos va a ayudar para más adelante ir ante la DIAC. Sigamos. La tasa de interés para la celebración de convenios de pago será calculada al monto inicial del saldo crediticio. Palabra clave. El monto inicial del saldo de crédito. El monto inicial, no el monto al momento, sino el monto inicial. Eso lo deben de conocer. Sigamos. En ningún caso podrá calcularse o fijarse proporcionalmente sobre intereses, mora, recargos u otros servicios o sobre la cantidad adeudada sujeta al convenio de pago. Ajá. Sigamos. El convenio de pago se formalizará mediante documento legal, sin costo alguno, y tendrá carácter de título ejecutivo. Pausa. Vemos entonces acá que prácticamente el acuerdo ya tiene carácter de título ejecutivo, puede ser ejecutado y es un documento legal.
Ahora bien, ¿qué tipo de documento legal queda un poquito todavía? Faltó afinar. Pudo haber dicho documento privado con firma legalizada, pudo haber dicho escritura pública, pero acá vemos ciertas circunstancias. Sigamos, sigamos afinando. Muy bien. Quedando sin efecto el contrato que originó la deuda del tarjetaviente, deberá ser firmado por ambas partes. En el caso del emisor, la firma de su representante legal o mandatario podrá ser autógrafa o sustituirse por impresión o reproducción u otro mecanismo que las disposiciones legales permitan. Ujú. El convenio de pago podrá ser cancelado en forma anticipada sin que se aplique ningún recargo por tal concepto. El emisor debe poner a disposición del deudor copia del convenio de pago dentro de los 5 días posteriores a la suscripción de este. Muy bien. El artículo 12 nos hace mención de intereses por financiamiento. Hablamos un poco anteriormente. Hay dos tipos de calcularlo, por tasa de interés fija, lo que hablamos de la tasa flat, y también el interés variable. Esto debe ser pactado previamente en el contrato y si vamos a ser modificado, debe de darse por 45 días de anticipación los cambios. Si hay pagos parciales, vamos a penúltimo párrafo. Si hubieran pagos parciales, se cobrarán intereses únicamente por el saldo financiado. Únicamente los intereses son por saldo financiado. Y leamos el último párrafo, mi estimado. Muy bien, estamos sobre el artículo 12, ¿verdad? Sí, último párrafo, Luis, Muy interés. bien. Los intereses no podrán capitalizarse en ninguna forma ni podrán calcularse sobre comisiones y otros cargos. En el caso de convenio de pago, los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda. Presten atención acá que hay una cosa que está encriptada. Si yo estoy pagando las amortizaciones o pagos parciales, debo entender que no están siendo, no pueden generar intereses los recargos o la mora. Eso no es, porque antes se iba capitalizando los intereses. En mercantil sí se puede capitalizar intereses. Si, por ejemplo, una deuda de 10.000 generó mora, generó intereses, eso se iba capitalizando y se iba calculando sobre lo anterior del corte anterior. Ahora esto no se puede. Pero si yo celebro un convenio de pago y si la cantidad asciende de intereses causados por el capital original a 10.000 y sumamos esas cantidades, eso ya se tiene que tener como una unicidad. Y esa cantidad que me dé es lo que vamos a calcular para el pago de la deuda. Y esa es, ya ahí sí se engloba todo. Ojo que ahí sí pues la ley nos permite englobar todo. Entonces, para que tengamos conocimiento. Artículo 14 sí deben de tomar mucho en consideración, que es el interés por mora. Ya vimos que el mora es el retardo en el cumplimiento de las obligaciones. Artículo 14, ¿Lo leo? por favor. Muy bien. Artículo 14. Interés por mora. El interés por mora se calculará sobre el saldo del capital o las cuotas de capital en mora, de acuerdo a los días en mora y se aplicará como máximo la tasa de interés por financiamiento pactada. Estos intereses no podrán ser capitalizados. Muy bien. A menos, se pueden capitalizar a menos que se incurra en convenio de pago, que se tendrá como parte del capital de la nueva deuda. Entonces, ahí tomamos en consideración. Compensación de cuentas. Lo que yo les explicaba, esto conózcanlo porque a veces se quieran abusar de esto. Artículo 17. Muy bien. Artículo 17. Compensación de cuentas. Aquel que emita tarjetas de crédito y que administre otras cuentas del titular de la tarjeta de crédito tiene prohibido disponer de los fondos monetarios o de ahorro del tarjetaviente para adjudicarse en pago de las deudas que por el uso de las tarjetas de crédito contraiga el tarjetaviente, salvo cuando media autorización expresa del tarjetaviente por orden judicial emanada de autoridad competente o para observar lo relacionado a la compensación de saldos derivados del proceso de exclusión de activos y pasivos de entidades bancarias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 87 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo estoy percibiendo un salario por esa cuenta que tengo problemas de tarjeta de crédito, no me pueden quitar mi salario a menos que yo preste mi autorización escrita. ¿Qué pasa si sucede esto? Entonces,
vamos a ver un mecanismo de solución, solo llevamos en unos artículos. Me interesa también entender qué pasa si me clonan, me utilizan fraudulentamente mi tarjeta. ¿Puedo utilizar un seguro? Sí, pero el seguro actualmente ya no es obligatorio. Antes me lo deducían. Hay otros pagos o comisiones que generaban las tarjetas de crédito. Anteriormente habían comisiones como lo que eran membresías, seguros, beneficios que sí ya eran cajoneras en la tarjeta de crédito. Actualmente un seguro no es obligatorio, no me lo pueden cobrar si yo no doy autorización, pero sí está regulado también establecer un tipo de seguro para todas estas circunstancias. Es opcional. Esto se encuentra establecido en el artículo 23. Vamos al artículo 23. ¿Le damos lectura? Por favor, mi estimado. Muy bien. Artículo 23. Seguro. El emisor y el tarjetaviente podrán acordar los servicios y pago del seguro por robo, extravío, uso no autorizado o para cobertura de los riesgos asociados a la tarjeta de crédito. Para tal efecto, el emisor deberá contratar el seguro y ponerlo a disposición del tarjetaviente. El tarjetaviente no está obligado a contratar dicho seguro. Muy bien, no estamos obligados a contratar el seguro. Artículo 26 solo hace mención de que los premios y bonificaciones deben ser claros de cierta manera y ahí es donde podemos sacar provecho a las tarjetas, pero debo ser disciplinado en el manejo de estas. Ah, vamos a entrar a analizar un procedimiento cuando surjan controversias, conflictos en la utilización de tarjetas de crédito. Y tenemos que tomar en consideración también otra cuestión. En el artículo 20 me estipula objeciones en el estado de cuenta. Si yo no estoy de acuerdo con el estado de cuenta, vamos a ver un procedimiento que se puede dar. Y vamos al artículo 39, conflictos y controversias. Muy bien. Artículo 39. Conflictos y controversias. Cuando surjan conflictos y controversias entre el tarjetaviente y el emisor o con el afiliado, estos deben buscar como primera alternativa un arreglo conciliatorio, para lo cual el emisor o afiliado tendrá un plazo de 15 días contados a partir de de presentada la queja para responder por escrito lo resuelto al tarjetaviente. De no llegar a un acuerdo, el tarjetaviente podrá presentar su denuncia en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, quien resolverá de conformidad con la presente ley y la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Muy bien. Acá podemos presentar nuestra solicitud. Si no nos atienden la solicitud, presentamos esta queja y si no, pues vamos a lo que es la DIACO, pero hay que acotar el procedimiento debido para que tengan este artículo sin márquenlo porque es importante. Algunos también pueden estipular la superintendencia de bancos, pero les quiero comentar que actualmente pues la DIACO ya puede poner sanciones. ¿Qué sanciones? Dependiendo. Ahí en el artículo 71 bis tenemos el concepto de infracciones leves, tenemos también las infracciones graves y las sanciones que se pueden incurrir en el artículo 71 ter. ¿Cuáles son las sanciones que se van a dar por parte de la DIACO? Entonces, tomar en consideración para que ustedes puedan concatenar si existen sanciones, pero deben de tomarse en consideración. Ya para ir concluyendo, en el artículo 41 tenemos acoso y hostigamiento en la cobranza. Esto ya está prohibido. Si ya los llaman, los hostigan, no, esto ya pueden hasta poner una denuncia que concierne en la misma ley. Y también tenemos lo que son los delitos tipificados a partir del artículo 47 de la falsificación de documentos y tarjetas de crédito, de la falsificación de documentos, de la falsificación de tarjetas de crédito, entre el uso de tarjeta de crédito y débito ilegal, distribución y comercialización de tarjeta de crédito ilegal, el uso fraudulento de tarjeta de crédito y débito y circunstancias agravantes. Am, solo como otra dato práctico, quiero hacer mención de que para podemos entender lo del el pago mínimo,
vamos a ver que el pago de mínimo puede ser distintamente calculado. Sí, puede ser sobre la base del límite del crédito establecido, el 1.25%. Puede ser también sobre el saldo de la fecha de corte de pago, el 1.50%. Y si no tienes saldo a la fecha de corte, se cobrarán servicios adicionales como seguros o extrafinanciamientos si no se utilizan. Entonces, si tenemos tarjeta de crédito, pero no la estamos utilizando, tenemos que ver si tenemos seguros o algún extrafinanciamiento. Y ahí vamos a ver lo que se corresponde a esta temática. Ah, muy importante, entonces, hay sistema de utilización de tarjeta de crédito que puede traer beneficios, pero tenemos que tener mucho cuidado y mucha conciencia y responsabilidad en cuando la utilizamos. Por favor, eso sí es importante, que tengamos conocimiento. Muy bien. Ya no pueden, sí, esto es importante, pregunta, estipula Erika, ya no pueden utilizar el recargo no, ya no, eso está prohibido. Eso sí, ya está prohibido utilizar el recargo. Antes cobraban por tarjeta de débito o de crédito, cuando era cierta circunstancia, utilizaban un recargo. No, eso ya no se puede. Eso está prohibido actualmente. Mucho cuidado. Pregunta acá Evelyn. Vamos a ver. Muy bien, nos hace mención de un caso, lo vamos a ver si de repente nos hace pregunta, ¿qué pasa en aquellos casos que tuvimos una medida precautoria, pero que en algún momento se quedó así, la medida precautoria? Fíjense que he tenido casos así, es bastante complejo. Una es quejar porque no se dio seguimiento por parte del órgano jurisdiccional, poder quejarnos ante, hay una dirección, se me va ahorita el nombre, que es del juzgado supervisión, creo que es el organismo judicial, o en algún momento también pudiéramos plantear una caducidad de instancia. Habría que ver si podrían analizar el caso y poder ver esa situación. Ah, es una ley que viene a regular ciertos parámetros que considero que pueden ser útiles. Eso sí les digo, podemos establecer la utilidad de este documento si se le utiliza bien, pero hay que tener mucho cuidado de no excedernos. El dinero que obtenemos de una tarjeta de crédito no es un dinero extra que nunca tengamos que pagar. No es como que diga, ay, tengo 10.000 y tengo tarjeta de 10.000, pues voy juntando 20.000 y el otro mes otros 20.000, no. O 3.000 y 6.000, no. Hay que tener mucho cuidado en este caso, porque podemos entrar en ciertos problemas o dificultades o situaciones. Por último, tenemos que manejar bien los conceptos que se hace referencia a la ley. Repito, cuándo es mi fecha de corte, mi pago, fecha de pago límite, los intereses moratorios que puedan generar para no incurrir en algún momento en esta circunstancia. Ah, Solo quiero dejar por último una reflexión y con esto yo concluyo, que me llamó la atención. ¿Es bueno o es malo utilizar la tarjeta de crédito? Pues quiere disciplina. La tarjeta de crédito, si yo, no todas las personas están hechas para utilizar tarjeta de crédito. Si yo me desbordo y empiezo a gastar y empiezo a hacer cosas indebidas con la tarjeta, voy a meter a problemas que me van a quitar la paz. Y miren que estar en deuda basta solo una mala decisión para yo perder la paz y estar en problemado y ya no vivir tranquilo, hasta el hogar puede sufrir problemas y traer situaciones difíciles al hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las tarjetas. Hay personas, como les he dicho, han vivido bien sin tarjetas, no han necesitado tarjetas y han logrado salir adelante. También puede ser un mecanismo bueno financiero si tengo la disciplina. Un proverbio que me llamó la atención: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Y tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero en el necio todo se disipa. Hay que ser buenos administradores de lo que tenemos. Hay que lograr ir mejorando. Yo soy de la idea que hay que dejar a la siguiente generación algo mejor que lo que obtuvimos. Hay que ser lo poco que tengamos o mucho, hay que tener contentamiento. Hay que lograr ser felices con lo que tenemos. No anhelar que cuando tenga una casa, tenga un vehículo, tenga un traje. Hay que tener mucho cuidado que con esto nunca vamos a llenar el vacío que tenemos a veces con querer satisfacer esto, pero sí podemos llegar a generar más
si somos buenos administradores, si logramos capitalizar los beneficios que tiene ser disciplinados. Me han preguntado, que personas como preguntan acá, ¿qué pasa si yo tengo problemas con la tarjeta antes de entrar con la vigencia de la actual ley? Es que miren, ese era el problema. Anteriormente no estaba regulado. O sea, no pueden decir, miren, no aplica lo anterior a lo nuevo. Es que lo que pasa es que fue derogado lo anterior. El único artículo que regulaba todo lo referente a la tarjeta de crédito era, no regulaba, o sea, no hay otro cuerpo normativo que regule la tarjeta de crédito. Sí considero que debe de aplicarse la ley independientemente a las situaciones que estemos pasando. Algunos dirán, no hay retroactividad en la ley, pero es que lo que pasa acá debemos de entender que ahora la nueva el cuerpo normativo, pues, regula un aspecto que no estaba regulado anteriormente. ¿De acuerdo? Solo les comento. ¿Cómo queda la situación de aquellos que tienen una demanda por deuda de tarjeta de crédito con más de 5 años, en donde solo les pusieron medidas cautelares y nunca fueron notificados de dicha demanda? En relación a la caducidad procesal y prescripción del derecho sustantivo, por ejemplo, un caballero hace 8 años que perdió su trabajo y ya no pudo pagar su tarjeta de crédito. La deuda aumentó sustancialmente por la acumulación de la mora, por la capitalización de intereses. Fue embargado en sus cuentas y acosado por visitas y llamadas por teléfonos hasta horas de la madrugada. Nunca fue notificado formalmente de la demanda y no logró conseguir trabajo de nuevo por su mal historial crediticio, y se dedicó al trabajo informal, vendiendo fruta y siendo prestamista. Muchas gracias. Considero que la parte procesal es importante conocerla y como la ley nos puede ayudar en esto. Muy bien. Acá estamos viendo una medida precautoria que es una forma de asegurar las resultas procesales en un proceso futuro. Las medidas precautorias pueden ser como proceso cautelar o medida cautelar. Medida cautelar es paralelo a un proceso y el proceso cautelar es previo a otro proceso. Entonces habría que ver cómo lo plantearon, pero sí podría darse una caducidad de instancia. Si uno, podemos, también los jueces tienen que tener esa situación de entender la capacidad de pago, que deben ser condiciones razonables. No es que uno no quiera pagar, y también los intereses no pueden ser elevados con tan circunstancia. Yo pienso que ahí los jueces sí también ayudan en ese sentido a poder establecer y llegar a convenios de pago. También existe otra forma de poder llegar a una solución o la intencionalidad de pago a través de los convenios de pago y también los centros de mediación. Los centros de mediación del organismo judicial, uno puede llegar a citar al ente o a la cobranza, sí, hay que el ente que de cobranza, se me fue el término, para poder llegar a verla, aunque no lleguen, yo voy a demostrar mi intencionalidad de pago y hacerlo ver hasta al juez para que puedan reducir esa situación. Pero si no le dan movimiento, yo sí pienso que puede en algún momento, ya sea que me queje ante la supervisión de los jueces, porque no le están dando seguimiento, o plantear una caducidad de instancia, dependiendo qué fue lo que se dio, y ese embargo precautorio poder liberarlo, pero es bastante, una situación que es bastante recurrente, o sea, no es algo aislado, es algo recurrente que presionaban las entidades para las personas y perjudicarles, eso que también puede ser un cobro abusivo, ¿verdad? ¿Alguna otra, mi estimado? Sí, Lick, hay una última pregunta. Ahorita se la hago saber. Pregunta, ¿qué pasa con las tarjetas emitidas antes de la vigencia de la ley? Bueno, aquí no aplica la retroactividad, ¿verdad, licenciados? Sí. Aquí, en este caso, únicamente la aplica a partir de la emisión de la ley en adelante. Los casos anteriores creo que siguen bajo la ley anterior. Es que ese es el problema de lo que Como no hay explicaba, ley, ¿verdad? Es que no hay pero ley no hay anterior. ley. Es que Tiene razón. lo anterior, ese es el problema, que yo pienso que hay que tratar de cierta manera entender que era un artículo que regulaba todo, entonces todo se regulaba por cuestiones antojadizas de los entes y a través de reglamentaciones, y se acogían a lo que ellos firmaron. Pero yo sí considero que son situaciones que eran muy fuertes, entonces, o abusivas, que pienso yo que sí debiera el juez de cierta manera tratar de regular, pero como les decía, no, es que la forma en que se regulaba anteriormente no había ley. Ya Ese era, queda a criterio del juez. no es como criterio así libre, pero vemos que el juez tiene ciertas capacidades.
ese conocimiento del juez de poder aplicar la justicia y el derecho, que es un principio más elevado. Si no hay norma, pues hay principios generales del derecho que pueden entenderse como la capacidad de pago, cuestiones que debe llegarse a regular. O sea, una persona si se le embarga todo su salario o se le retiene todo su salario, ¿cómo va a subsistir? Bueno, habrían porcentajes para poder embargar su salario. Claro, pero el problema es que a veces fíjese que en la práctica se da que le retenían todo el salario, porque la tarjeta era del mismo banco donde le depositaban su salario y de ahí retenían todo. Era ese el Qué, problema. qué abuso de parte Ah, de las sí, era una instituciones. situación bien compleja. Bueno, ahí estamos, licenciado. Muchas gracias. Y compañeros, es un gusto tenerlos aquí. Creo que tiene otra pregunta, Y claro, Cheo, démosle. Cheo, no sé qué ahí se me va. Ah, sí, No, levantó la mano. Gracias, mil disculpas. Tengo una duda, aprovechando que fui el compañero que pasó a leer, tengo una duda, ya y que, por gracias, ejemplo, gracias por ayudarme. muy Así lo bien, no hacemos Muchas tenga rápido. gracias. pena, dije, aprovechando, voy a tomar la palabra. En el artículo 14 y 15 habla del Sí, interés por adelante. mora, las comisiones y otros cargos. En estos dos artículos, pues, estipula que los intereses no pueden ser capitalizados. Eso quiere decir que aquí no existe el anatocismo, ¿verdad? No. A Pero, menos que se pacte un convenio de pago. En el convenio de pago, entonces se hace exacto. un corte y ahí sí todo lo que se debe pasa a ser una unicidad de saldo. Y a partir de ahí sí se puede establecer como una unidad. Muy bien, entonces cuando se solicita lo que es el convenio de pago y si en dado caso en el convenio de pago pues yo me atraso, entonces ahí sí se incurre en mora. Ajá, intereses moratorios, pero por el saldo total calculado al momento de hacer el convenio. Bueno, creo Ah, que muy bien. estas son cuestiones bien prácticas. Tratemos de conocer bien y qué bueno que están hoy acá para aprender de esto. Sé que es un tema que no es tan complejo, pero si no lo manejamos nos va a quitar la paz. ¿De acuerdo? Si hay alguna otra duda, estoy para servirles antes de que empiece la siguiente actividad académica. Evelyn, Muy buenos días, licenciado. Sí, fíjese que yo también tenía la duda con respecto del artículo 17, precisamente en la misma línea de pensamiento que yo fui la que planteó la pregunta anterior con respecto de la prescripción y la caducidad. Y es que habla es lo relativo a la compensación de cuentas. Si hubiera una orden judicial, para mí, pues ahí es donde entran precisamente las medidas cautelares, o sea, el embargo de cuentas. Si esa cuenta de depósitos es de salario, se podría siempre embargar la totalidad de la cuenta o solo una cantidad específica, porque ese es el problema que había antes del exceso, de que dejaban de una vez sin nada a la persona y al final las personas terminaban mejor renunciando al trabajo porque pues no podían sostener esa situación de que se quedaban, trabajaban, estaban invirtiendo en su trabajo para movilizarse, comida y todo eso, y a final de mes no recibían ningún salario porque se lo embargaban. Entonces, esa era la situación complicada de antes. En ese sentido, el artículo 17 ahora no deja muy claro esa parte, solo dice que por orden judicial emanada de autoridad competente. Entonces yo entiendo o deduzco que se refiere precisamente a las medidas cautelares y al embargo de cuentas. Entonces, ¿sería siempre la totalidad o solo una parte? ¿Cómo funcionaría eso? ¿O usted tiene conocimiento al respecto? De yo responder pienso, eso. muchas gracias. Muy buena pregunta. Yo considero que si hablamos desde el punto de vista del derecho, debiera ser hasta los porcentajes que establece la ley, el máximo. O sea, el embargo no es la totalidad, porque la persona no va a poder subsistir. ¿De qué va a comer? Se está violentando principios fundamentales y prioritarios de la persona humana. Entonces, sí, yo considero que los jueces debieran de regular ese sentido, una uniformidad en establecer el parámetro referente a este aspecto. Y aquí hay un bonito punto de tesis con la nueva ley. Si alguno no tiene punto de tesis, establecer ese parámetro. Pero yo sí pienso que debieras limitarse, es que no podemos quitarle la totalidad a la persona, ni aunque sea embargo precautorio. Ahora bien, si yo de repente tengo un ahorro y que en ese ahorro de la cuenta bancaria, alguna situación podría ser que sí se le embargue, pero cuando son embargos de salarios, ahí debe ser limitado. Ahí sí, sí pienso yo que debe ser limitado. Mi análisis y lo considero que debe hacer lo correcto. Si alguien difiere, es respetable, pero yo sí considero que no, ¿cómo va a subsistir?
Entonces, la ley no regula por ningún lado el mismo hecho de que embargan las cuentas y no ven que sea el salario nada más y que sea el porcentaje indicado. Así es. Muchas gracias. Sí, Quedamos en lo mismo. Entonces, una ley aparente ayuda en unas cosas, pero en otras no, porque pobre la gente sí les afecta al final. sí, fíjense que hablamos de ley ordinaria, no estamos hablando de disposiciones reglamentarias o de lo que es materia reglamentaria. La ley en sí, si se analiza, yo por lo menos el estudio que realicé, estamos viendo que en ese sentido no se delimita. Es que hay una cosa bien encriptada, no sé si se les pasó a los legisladores, no sé si fue eh, pensado así, no sé, yo quiero pensar positivamente, pero ahí está una situación que podemos encontrar. Buenas tardes, Muchas gracias. licenciado compañero. No sé si me escucha. El convenio, recuerden que el convenio ya tiene fuerza de título ejecutivo, esa es otra cuestión, entonces eso nos lleva a una medida precautoria o el embargo precautorio, entonces ahí sí va concatenado, hay que tener cuidado. Per Maldonado. Licenciado, Buenos días, licenciado. Fíjese que quería solo agregar o aportar en el hecho de que algunos compañeros hablan de los abusos anteriores en los embargos de las cuentas. Sí es real, pero hoy por hoy muchos jueces, o mejor dicho, inclusive los bancos, ya no ejecutan los embargos sobre cuentas que están marcadas como planillas o nóminas. Solo quería agregar esa parte porque es lo que realmente está pasando hoy en día. Los bancos que tienen cuentas que están marcadas como planillas o depositan a sus empleados, las empresas, no las embargan. Muchas gracias. Sí, qué bueno que esté cambiando esto, pero hubo una época que sí fue bastante útil. Hay bancos todavía, de hecho sí tengo un caso ahorita en la oficina que sí hay un banco, no digo el nombre para desprestigiar y no se trata de eso, pero hay bancos que sí la respetan, ¿de acuerdo? Gracias, excelente acotación. ¿Alguien más? licenciado, buenos días. Le Buenos días. saluda solo con una pregunta. ¿Qué tanto beneficia en este sentido esta ley a la regulación que existe por parte de Superintendencia de Bancos, en virtud que Superintendencia de Bancos tiene como el estado de cuenta, no sé si será el término correcto, usted me corrige, pero para Crediticio. saber cuáles son las tarjetas de crédito que en determinado momento puedan afectar al tarjetaviente, en virtud que hubo una tardanza en el pago. Sí, ahí pues de cierta manera la función de parte de ellos sí continúa, que es el establecer un récord crediticio y también ellos pudieran intervenir, pero recordemos que también ellos no es tan vinculante lo que estipulen. Entonces sí pueden reducir mora, estipular intereses, sí lo pueden hacer, aunque ahora también ya el que tiene más sanción fuerte según la ley es lo de la IAC. Yo se los comparto, pero también está la que tiene funciones establecidas en la ley en la regularización y supervisión bancaria. Y recordemos que las tarjetas de crédito o los créditos, las líneas de crédito en sí, son conceptos que regulan como actividades de parte de la ley de bancos. La única diferencia sería en el récord crediticio como tal, porque si más adelante el tarjetaviente desea volver a tener una tarjeta de crédito, esto afecta y no le es otorgada. Sí, es el récord, lo que hablamos del récord crediticio, Y que en ya esta, pasaría a quedar manchado, como dicen. que sea vinculante, Se cortó, perdón, Rosa. si hay algún beneficio en esta ley acerca de ese récord, que pueda haber alguna mejora o algo similar que sea vinculante con la superintendencia de bancos. Dice que de lo que yo analicé y estudié la ley, lo que he visto, no, solo la que se crea es la de parte de la DIACO para la resolución. Y Ah, el muchísimas 37 que es la colaboración mutua.
La Superintendencia de Bancos y la Dirección de Atención a Asistencia al Consumidor suscribirán los convenios necesarios para el fortalecimiento de capacidades, preparación de personal y asistencia técnica en la Unidad de Protección de Servicios Financieros, que serían como las actividades regulares ahí de colaboración. Y el artículo Muchas 24 de la supervisión. Pero sí sería lo concerniente en ese apartado, sería lo único que le puedo hacer mención. muchas gracias, licenciado. Muy bien, en conclusión, esta ley tiene cuestiones que son interesantes, pero todavía hay situaciones que hay que tomar en consideración, no deben de confiarse, por favor. Seamos responsables con el manejo de la tarjeta de crédito, seamos responsables con lo que tengamos nuestros bienes, seamos buenos administradores, buenos mayordomos, buenos para poder manejarlo con mesura y no meternos a problemas que después nos van a quitar la paz o hasta nos pueden enfermar nuestra salud. Muchas gracias a todos por su participación.